Estoy haciendo una prueba, Richard, porque acabo de poner mi filtro. Nada más dime si me escucho bien. O quien quiera del equipo. Sí, se escucha perfecto. Gracias. Muy buenos días, sean todos bienvenidos el día de hoy, invitados de toda la República Mexicana, socios IMEF, a este webinar nombrado ¿Cómo mitigar el impacto del teletrabajo en la productividad? Este webinar es llevado a cabo hasta ustedes por nuestro patrocinador Sharvis. En el contenido vamos a ver riesgos del teletrabajo, sugerencias para elevar la productividad, change management, para adoptar el teletrabajo, herramientas tecnológicas para ser más eficiente, contexto legal de uso de herramientas de tecnología. Tenemos a 3 conferencistas de lujo. A continuación vamos a leer sus semblanzas. Contador Roberto Abad, Managing Director, Protiviti, México City. Contador público egresado de la Universidad Iberoamericana, actualmente Managing Director, fundador y responsable de la práctica de Protiviti de México. Anteriormente socio de Deloitte y Anderson, cuenta con más de 40 años de experiencia profesional y 33 años de experiencia en firmas de consultoría y 7 años de experiencia operativa en diversos negocios. Formó parte de los grupos que integran las 5 prácticas: equipo de auditoría especializado en cómputo, consultoría de negocios, consultoría de riesgos de negocios, prevención e investigación de fraudes, Protiviti México, primera oficina de Latinoamérica de Protiviti y de Robert Half International Inc. Membresía sin certificaciones, miembro de IMEF, ACAMS, IA, AC, ACFE, IMCP y IC, acreditado por la IA para evaluar la calidad de auditoría interna de acuerdo con normas internacionales y certificado en diferentes áreas. Miguel Ángel Narváez, cofundador de Sharvis, empresario mexicano que cuenta con un MBA por parte de la Universidad de Texas, Austin, es licenciado en Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey y cuenta con certificación por parte de la Universidad de California, Berkeley, en Mercadotecnia Digital. Es experto en el manejo y análisis de datos de clientes y empleados, ayudando a mejorar las relaciones con ellos a través del uso de estratégico de la tecnología. Ha ayudado a grandes empresas tales como L'Oréal, Nestlé, Claro Shop, Grupo Martí, Grupo Andrea, Farmacias del Ahorro, Librerías Gandhi, Cinépolis, Ópticas Devlin, entre otros. Actualmente es Country Manager de Sales Manago, responsable del crecimiento del mercado de América del Norte y Centroamérica. Así como de la operación y gestión de la red de negocios, y director general y cofundador de Sharvis, una consultoría de desarrollo de negocio que en conjunto con Terriman han firmado una alianza para posicionar una solución tecnológica que mida la eficiencia y productividad de los empleados. Ricardo Ramírez, Head of Terrimind, México. Es egresado de la Universidad del Valle de México en la carrera de Mercadotecnia y la Universidad Nacional Autónoma de México en Psicología Industrial. Además, acumula una vasta preparación orientada hacia el estudio de la conducta y comportamiento de las personas.
así como a diversas tecnologías y su implementación en los procesos de las empresas. Ricardo hoy colabora con Jarvis como Head of Terramine con la misión de penetrar en el mercado internacional en la solución de monitoreo de actividad de los empleados en la modalidad de teletrabajo principalmente. Así es, consultor en tecnología aplicada de negocios con 25 años de experiencia, desempeñando diversos roles, entre ellos consultor independiente y business, process manager, service delivery manager, director de ventas, director de procesos, gerente de atención a clientes, gerente de producto, analista senior de inteligencia de mercado. Ha colaborado en proyectos de gran impacto, fungiendo de manera complementaria en su función, analizando los procesos de negocio, cuando aplican tecnologías innovadoras en empresas como Grupo Bimbo, Haciendo Banco, Banco de Bienestar, Praxis, FIMPE, Hewlett Packard México, Grupo Alsea, Telefónica Movistar, Grupo Salinas, Kimberly Clark, Aeroméxico, Grupo Salinas e internacionalmente en Hewlett Packard, Argentina. A todos ellos, bienvenidos. Muchísimas gracias por traer este contenido tan importante el día de hoy a esta mesa. Y me gustaría cederles el micrófono también mencionando que la sesión de preguntas y respuestas se va a dejar al finalizar esta sesión. Con mucho gusto vamos a dar lectura y paso a todas sus preguntas por medio del menú preguntas y respuestas. Si en caso de que el tiempo no nos diera el suficiente espacio para poder leerlas todas, con mucho gusto vamos a hacer llegar sus dudas hasta ellos. Muchísimas gracias y les deseamos un excelente día. Gracias Adelante. a todos, buenos días. Richard, tú vas a presentar. Pues bueno, mientras Richard nos ayuda con la presentación, les doy la bienvenida a todos de parte de Jarvis. Yo soy Miguel Ángel Narváez y vamos a empezar a platicar, o bueno, esta va a ser una charla del tema de teletrabajo y el impacto en la productividad. Vamos a empezar, vamos a estarla dividiendo en tres partes. La primera parte tiene que ver con algunos datos acerca del mercado y de cómo se ha movido en los últimos 2 años en términos de los datos que nos han dado las grandes consultoras en términos del impacto del teletrabajo en el mundo. Luego le vamos a dar la palabra a Roberto para que nos hable un poco acerca de los riesgos del teletrabajo, un estudio que ha hecho él con su empresa, con Protiviti, en términos de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo y esta experiencia última que ha sido pues, el gran laboratorio del mundo en términos de lo que ha sucedido en el teletrabajo. Y Ricardo al final nos va a ayudar a revisar la plataforma Tenamind, que es la plataforma que precisamente nos ayuda a poder hacer realidad la medición del teletrabajo y la productividad del teletrabajo en sus organizaciones. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a empezar con un pequeño video, muy rápidamente, es un minutito. Adelante, Richard. ¿Cómo les ha ido trabajando desde casa? Como saben o han escuchado, a partir de enero de este año entró en vigor la nueva modalidad denominada teletrabajo. ¿Pero qué es el teletrabajo? El teletrabajo es una nueva forma de trabajar a beneficio de las empresas y empleados para que los mismos puedan trabajar desde su casa o cualquier otro sitio, desempeñando las mismas actividades que realizan en la oficina o centro de trabajo. ¿Pero qué se necesita? Se necesitan herramientas de trabajo que el patrón deberá proporcionarle al empleado para que éste pueda llevar a cabo sus funciones. Entendiendo esto, ¿en qué supuesto se puede dar esta modalidad de teletrabajo? Son dos. Uno es cuando se presenta un caso fortuito como lo que estamos viviendo el día de hoy, la pandemia. Y el otro caso es simplemente que el patrón y el empleado lleguen a un acuerdo por escrito, ya sea en un contrato laboral o en un adendum del mismo. Pero vamos a conocer más del teletrabajo en la siguiente cápsula.
Muy bien. Rápidamente nada más acerca de nosotros. Los represento a Sharvis, nacimos hace 8 años y nuestro objetivo es apoyar a las organizaciones y a las empresas en el uso estratégico de la tecnología y sus datos. Y recientemente, hace unos meses, firmamos una alianza con Teramind para representar a México a este software que es considerado uno de los líderes mundiales en el monitoreo de la productividad y la supervisión del trabajo, tanto in situ como remoto, de Teramind, ¿no? Vamos a ver un poco esto un poquito más adelante. Y antes de darle la palabra a Roberto, vamos a ver algunos datos acerca de lo que nos ha traído el día de hoy esta charla, ¿no? Lo primero es, la consolidación, yo diría la consolidación del teletrabajo, ya que se disparó, no quiere decir que sea algo nuevo. Sin embargo, esta práctica era hecha por muy pocas organizaciones anteriormente y se disparó en el mundo del 3 al 68%. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 personas de cada 10 en el mundo experimentó en alguna medida el teletrabajo. ADECO también comentó que el 82% de una encuesta de más de 15,000 personas se sienten productivos o más que antes en el teletrabajo, es decir, ya no están pensando en regresar o este regreso les va a causar incomodidad, ¿no? Y lo otro que está sucediendo es que a raíz de esta práctica del teletrabajo, que como decía el video anterior, pues fue resultado de un caso fortuito, como fue la pandemia, pues en realidad el 51% de los de los trabajadores ya lo harán en un entorno híbrido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no va a ser como antes que iban a la oficina, es decir, el trabajo como lo conocíamos anteriormente se terminó. El 51% van a trabajar en un entorno híbrido. Algunas personas van a trabajar 2 veces a la semana en entorno teletrabajo y 3 en entorno presencial, o al revés, o una mezcla de diferentes días, ¿no? Y el 90%, si les preguntamos qué quieren hacer, esta es una encuesta de Deloitte, quieren regresar solamente 1 o 2 días a la semana a la oficina, ¿no? La siguiente, Richard. Y lo que quiere decir esto, y además ya hemos visto algo en el mercado sobre las reacciones, hay gente que incluso ya se fue a vivir a otro lado, gente que ya compró casa en otro lado, ¿no? E incluso cuando les avisaron de la oficina que tenían que regresar, hubo una crisis, dijo, oye, espérame tantito, yo ahorita estoy en Cuernavaca o ya me vine a vivir a otro lado y yo no sé si vaya a ser tan fácil regresar. Y entonces las empresas están empezando a tener esta dicotomía de qué hacemos, ¿no? Los obligamos o mejor nos subimos a la ola y etcétera. Acabo de platicar con un director general de un banco y me decía que hoy día las personas que están empezando a contratar, una buena parte de las personas, una de las primeras preguntas que le dicen es, ¿y cuántos días voy a trabajar desde casa o voy a trabajar desde casa? Y entonces está convirtiendo en un must para que la gente acepte un trabajo. Entonces, dado este entorno, pues estamos finalmente viendo una nueva forma de hacer las cosas en el mundo. Gartner, que es una de las entidades más importantes del planeta en términos de análisis de tecnología, dice que los trabajadores remotos van a representar el 32% de la plantilla laboral en el planeta, ¿no? Y la inversión en teletrabajo en general va a estar en 2 grandes rubros. Uno, en capacitación, hay que aprender a hacer teletrabajo, es decir, la gente se fue a hacer teletrabajo, pues le dijeron, pues es que hay que trabajar así porque pues de repente de un día para otro, literalmente, y todos lo vivimos, el gobierno decidió cerrar oficinas y pues hubo una crisis. Hoy día, en realidad, la idea es poder dotarle de las metodologías y de las herramientas a las personas para que trabajen mejor en su casa, ¿no? O en estos entornos híbridos. Y algo que es muy importante, pues es la tecnología asociada al teletrabajo, particularmente aquella que mide la productividad. Otro director de una empresa me decía, pues esto es un acto de fe, yo veo que mi gente está trabajando, creo que está trabajando, pero pues no la veo, tenemos juntas y de repente las juntas pues duran media hora y no puedo estar teniendo juntas todo el día y me gustaría tener algo para poder revisar y poder entender cómo está invirtiendo su tiempo e incluso en lugar de estarnos juntando para decirle
que me platique qué está haciendo, yo poderle dar algunas recomendaciones de su trabajo diario, como en tiempo real. Y vamos a ver eso cómo se puede lograr con algunas herramientas tecnológicas, ¿no? El monitoreo de empleados o la supervisión de empleados es el segundo segmento de interés en el teletrabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues por obvias razones. La gente está viendo que al principio hubo una curva de productividad muy alta, pero hoy la curva de productividad está empezando a bajar. Y tiene que ver con un burnout, esa es una de las razones. Y la otra, porque no estamos siendo nosotros como organizaciones capaces de poderle dar a los jefes y de dotarles de tecnología para supervisar de forma óptima a sus trabajadores en este nuevo esquema, ¿no? Y ya finalmente termino con esta última reflexión. También es un tema de bienestar. La gente se siente cómoda en teletrabajo, se siente seguro. Nunca antes es como ahora las familias están teniendo una integración entre ellas y por lo tanto pues el teletrabajo llegó para quedarse. Yo aquí termino mi participación y le cedo la palabra a Roberto Abad, que es un buen conocido de la audiencia, y bueno, él es el director general, Managing Director de Productivity, y te dejo la palabra, Roberto, muchas gracias, y para eso vamos a ver un pequeño video de transición. Adelante, Richard. Como les comentaba en la cápsula anterior, para que un trabajador pueda estar en su casa o en cualquier sitio que éste decida, el patrón tiene que entregarle herramientas de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del patrón con el empleado en esta modalidad? Una de las obligaciones es que le proporcione un equipo de cómputo, que le proporcione una silla ergonómica, que le proporcione una mesa de trabajo, que le proporcione las herramientas tecnológicas para que el empleado pueda llevar a cabo su labor como si éste se encontrara dentro del centro de trabajo. Adicional, el trabajador también tiene la opción y debe solicitar al patrón que se le pague parte proporcional de la luz y parte proporcional del internet. ¿Y a qué me refiero parte proporcional? Será una cuota que deberá determinar el patrón para que éste le reembolse el gasto o en su caso lo pague a través de un recibo de nómina como herramientas de trabajo. Pero bueno, en la siguiente cápsula veremos qué es lo que tienen que hacer también los empleados para dar cumplimiento a esta modalidad del trabajo, porque no solamente existen obligaciones para el patrón, sino también para el empleado. Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias a Jarvis y a Miguel Ángel y a Ricardo por la invitación. Y pues esta mañana vamos a platicar de un par de temas interesantes. En cuanto a lo que son las estadísticas del teletrabajo, cómo mitigar el impacto de la productividad en el teletrabajo, situaciones a las que nos estamos enfrentando y seguimos enfrentando, algunos temas operativos y tecnológicos, replantear una nueva realidad, también replantear el lugar de trabajo y algunas conclusiones. Y podemos pasar a la siguiente. Tenemos algunas estadísticas que son muy interesantes en el sentido de que el 64% de empleados acceden a páginas de Internet que no están relacionadas con el trabajo, lo cual significa una pérdida de productividad al estar en las labores. Hay un 85% de empleados que utilizan el correo electrónico para temas personales, lo cual también se traduce en una pérdida de productividad para la empresa y para el empleado. Las empresas concluyen que los empleados son su mayor debilidad en la seguridad de tecnología, según nos comenta Kaspersky y B2B International en más de 5,000 empresas. Y temas relacionados con la sensibilidad de los datos. 37% de los empleados ponen en riesgo sus datos por el exceso de privilegios de acceso. Y el 34% de los empleados cada vez está teniendo más privilegios de acceso. Situaciones que nos enfrentamos y nos seguiremos enfrentando es como la realización de videoconferencias y trabajar a distancia,
con el tema posible de impacto en la productividad por las siguientes razones, entre otras. En aspectos operativos, llegar tarde a las videoconferencias o a las labores cotidianas. Hoy por hoy, pues no existe aquel reloj checador o aquella control de entradas, control de asistencias, y la gente pues simplemente por cuestión de ética pues debe de dedicarse a trabajar a su labor normal, pues en el horario normal. Esto es algo que se tiene que hacer pues simplemente por ser éticamente correcto. La siguiente, por favor. El impacto en la productividad, dado que nadie nos está viendo cuando trabajamos. Puede ser que, pues que no estemos dedicados como deberíamos estar dedicados a el trabajo. Puede ser que impactemos la productividad perdiendo tiempo, haciendo cosas distintas a lo que debería ser nuestro trabajo, que eso por supuesto puede ser en cualquier momento y en cualquier situación de trabajo. Sin embargo, el teletrabajo nos está permitiendo que vivamos situaciones donde pudiéramos tener alguna situación distinta a la que antes teníamos. La generación también en la que sigue, la generación de ruido innecesario. Esto definitivamente, pues de pronto nos encontramos trabajando desde casa y esto impacta de alguna manera a través de el ambiente que tenemos en la casa. No todo el mundo tiene algún lugar restringido para poder trabajar, no todo el mundo tiene un lugar incluso físico en donde puedan trabajar, y esto también puede impactar la productividad en el trabajo. La generación de ruido innecesario pues puede ser un factor que haga que las cosas no se manejen como normalmente se manejaban. El hacer multitarea, las distracciones, estar en casa y sobre todo con este tema de la pandemia que bueno, nos hizo estar en casa forzosamente, incluso con la familia, incluso con los niños para la escuela, eh, incluso los temas que tenemos en el ambiente de la casa, que no necesariamente estaban preparados estos ambientes para poder trabajar con la productividad de vida, pues eso hace que pudiéramos tener alguna pérdida en la productividad. También al estar trabajando a distancia, al estar trabajando por videoconferencias, por llamadas telefónicas, existe quienes de repente dominan la conversación o como decimos coloquialmente, agarran el micrófono y no lo sueltan, lo cual puede producir también pérdidas en la productividad del equipo de trabajo, de la junta que se esté realizando. Hay otro factor también que es el permanecer en silencio. Muchas veces el estar en una reunión, ayer tuve oportunidad de estar en el Instituto de Auditores Internos, en donde hubo una mesa redonda para hablar del riesgo de fraude. Y habíamos, no sé, como unas 12, 15 personas, de las cuales, pues, únicamente hablamos, pues, no sé, a lo mejor 5 personas. Y todas las demás personas que estaban en la mesa redonda, pues, no aportaron alguna idea. Y esto hace que la productividad de esa reunión, pues la pudimos haber manejado los 5 que estuvimos hablando, aportando ideas. Por lo tanto, también permanecer en silencio puede impactar la productividad. Ignorar el entorno. Muchas veces tenemos situaciones que nos pueden crear confusiones, que nos pueden crear distracciones, como es simplemente lo que está detrás de nosotros. A veces no nos damos cuenta que eso puede ser un factor de distractor. Cuando estamos en un lugar donde está abierto y pasa gente o pasan, no sé, algunas situaciones de calle, donde pasan vehículos, esto puede ser un tema que impacte la productividad porque estamos permitiendo que existan distractores
sobre el tema principal, el tema que abarca la conversación que estamos logrando. Un tiempo también que es importante es respetar el tiempo acordado. De pronto, cuando estamos en videoconferencias, cuando estamos en llamadas telefónicas, eh, se acuerdan ciertos tiempos en los que hay que tratar de respetarlo para que podamos ser productivos. Las conferencias no necesariamente tienen que alargarse interminablemente, las llamadas de teléfono no tienen que alargarse interminablemente, y es muy común que en algunas situaciones, como buenos latinos que somos, perdamos tiempo en los saludos, en cómo estás y qué hiciste el fin de semana, etcétera, en lugar de centrarnos y de tener preparada una agenda donde se vean los temas que se van a tratar para dar mayor productividad al tiempo que estamos utilizando en nuestro teletrabajo. Y también tener eh, la posibilidad de corregir errores cuando se están haciendo las videoconferencias o las llamadas en el momento. No dejar que pasen, claro, siempre que sea posible, no dejar que pase tiempo sin que estos errores que pudiéramos cometer se alarguen, se mantengan en el tiempo. Estos son algunos temas de factores, digamos, humanos, de factores de cómo lo llevamos en el tema de pues, la conversación, de hacer videoconferencias, de hacer llamadas de teléfono, que pudiéramos a veces no tener claro cuando estamos haciéndolas. De tal manera que si nosotros empezamos a notar este tipo de detalles, podemos hacer que nuestra productividad en el teletrabajo se incremente. Nadie nos está viendo, nadie nos está cuidando de ver cómo estamos haciendo las cosas, pero aquí interviene el tema ético también, de que cada uno de nosotros trate de hacer lo mejor posible para que las videoconferencias o las llamadas que se realizan en el teletrabajo pues se lleven de forma interesante. Y tenemos diversos aspectos tecnológicos, tenemos 14 puntos que podríamos discutir, pero permitir, hay varios temas, decíamos, de aspectos tecnológicos. Desde el uso adecuado de las VPNs, si quieres, Ricardo, desplegar todos los de esta hoja, desde temas que no tienen que ver exactamente con nuestra habilidad, con nuestra dedicación, con nuestra ética, como puede ser el ancho de banda, cuando estamos transmitiendo información, cuando estamos recibiendo información, cuando estamos en una videoconferencia donde a lo mejor no se oye bien, cuando el video no es del todo fluido, cuando tenemos cortes, caídas, como recientemente vimos que los monstruos de la comunicación se cayeron durante horas. Entonces, esto pueden ser temas que igual afectan la productividad de nuestro trabajo y pues son factores que influyen de manera negativa. Cuando no tenemos también los temas de seguridad, de equipo de cómputo adecuado, la videocámara correcta, a veces el uso de algunos instrumentos adicionales como puede ser el micrófono, como pueden ser algunos audífonos, como pueden ser algunas bocinas. Yo aquí en su casa tengo conectada una bocina que cuando no recibe señal se apaga. Entonces, de pronto yo tengo que estar monitoreando que, que no se me apague la bocina porque si hay alguna retroalimentación, pues eso puede impactar en la productividad y en la pérdida de tiempo que tenemos. Algo que es sumamente importante y que puede afectar de manera brutal la productividad es cómo estamos protegiendo la información, cómo tenemos respaldada la información, porque de pronto nos vimos inmersos en tener que trabajar desde casa cuando muy probablemente al inicio no teníamos los elementos necesarios ni el equipo necesario para poderlos conectar. Utilizábamos la computadora que teníamos en la casa,
en donde ahí trabajaba pues a lo mejor toda la familia o se utilizaba para fines diversos, que no tenía los adecuados procedimientos de administración de sistemas, los adecuados procedimientos de seguridad de la información, el tema de los respaldos, que es tan importante. En la compañía en la que trabajo, nosotros tenemos reglas muy estrictas en cuanto al uso de los equipos de cómputo y en cuanto al acceso de información y el grabado de información en ciertos directorios del disco duro, porque las rutinas que tenemos de respaldo lo que hacen es que van y buscan la información que existe en estos directorios y es lo que respalda. Si no estamos cumpliendo y si no tenemos esas reglas muy claras para nuestro trabajo cotidiano en el teletrabajo, podemos caer en una improductividad muy importante, dado que pues podríamos incurrir en pérdida de información, podríamos incurrir en la necesidad de retrabajar algunas cosas y ante todas estas situaciones, pues estamos preguntándonos qué podemos hacer para ir mejorando poco a poco lo que vamos haciendo. Una es que también tenemos una situación que está afectando de alguna manera en forma negativa o positiva el que aún no se define el momento adecuado para el regreso a la oficina. Tenemos entendido con algunos de nuestros clientes y que nos han dado información sobre edificios que están ubicados en el corredor de Reforma, que están, bueno, fueron unas inversiones muy importantes en donde hoy por hoy están ocupados ni a la mitad los espacios y la mayoría de los empleados, como lo decía Miguel, están trabajando desde sus casas. Esta es una nueva modalidad. Incluso el director general de JP Morgan decía que él no concebía que volviera a haber 7,000 empleados en un edificio. Y lo vemos también como una práctica que pues nos ha pasado a nosotros. Nosotros somos una firma de consultoría. Resultó que cuando empezamos con el tema de la pandemia, recién nos acabamos de ir a una oficina nueva, la cual durante un año no la ocupamos. Entonces tomamos la decisión, todo el grupo de directivos, de ya no tener oficina. Tenemos una oficina virtual en donde tenemos espacios virtuales, espacios que se rentan por tiempo para poder trabajar, pero y esto ha venido siendo una inversión, una forma de trabajo que ha aumentado nuestra productividad, sobre todo por los traslados. Teníamos compañeros de trabajo que vivían lejos de la oficina, que estaba ubicada primero en la Bolsa Mexicana de Valores, después estuvimos en una oficina en Álvaro Obregón, y entonces el tiempo de traslado que utilizaba la gente para llegar a sus lugares de labor era importantísimo. Entonces eso ha aumentado incluso la calidad de vida. ¿Cuál va a ser el mejor momento de regresar? ¿Debemos de regresar? ¿Quiénes son los departamentos que deben de regresar a la oficina? Esto va a impactar la productividad del teletrabajo. ¿Qué hacer también para cumplir con las medidas sanitarias? Hoy por hoy se habla mucho de que ya la gente está vacunada, de que ya los espacios están sanitizados, que tenemos ya una costumbre, digamos, importante para el uso de los medios de prevención de la enfermedad. Sin embargo, ¿cómo vamos a evitar que se dé una situación de contaminación? Recientemente leía que en la Secretaría de Salud tuvo que cerrar porque tuvieron un foco de infección del coronavirus. Entonces, todos estos temas pueden impactar en forma muy importante el tema de la productividad en el teletrabajo. También es importante el mantener el ánimo, el mantener la alegría de la gente en su trabajo, la calidad de vida de las personas. Hoy por hoy creo que una de las cosas más importantes que nos ha dejado
el teletrabajo es que en diversas situaciones, no en todas, la calidad de vida de las personas han aumentado. Ha disminuido el tiempo del transporte, ha disminuido el gasto que tenían de comer, pues ya saben, en lugares cercanos a la oficina. Y esto, pues son temas que deben de tener a la gente contenta y deben de aumentar el teletrabajo. Sin embargo, no en todos los casos es así. Hay algunas personas que se han sentido cautivas, que se han sentido encerradas, que se han sentido desmotivadas por esta nueva forma de trabajo. Entonces, ¿cómo mantener la productividad cuando estamos trabajando en casa? Y sobre todo cuando hay temas de donde está la familia, donde están, digamos, los hijos, que esto nos puede ayudar. Ahora, en esta nueva realidad que estamos replanteando, tenemos que lograr algunos factores como recuperar aquello que considerábamos como una rutina normal de trabajo para adaptarnos a una nueva realidad de trabajar desde casa o de trabajar algunos días en la oficina o ir por horarios cortos, el no tener la vida tradicional que teníamos en la oficina, ¿no? Trabajar en forma remota ha aumentado también el equilibrio entre el trabajo y la vida. Eh, lo ha afectado en sentido positivo, creo que la mayoría de los casos, y también en sentido negativo, por lo que decíamos, ¿no? La restricción de movimiento, el enclaustramiento, si podemos llamarle, que ha tenido la gente, pues ha afectado su productividad. Sin embargo, el estar trabajando en casa ha hecho que las oficinas se replanteen una nueva forma de trabajar, una nueva realidad en donde bien aprovechado puede incrementar la productividad de la gente en forma importante. Teníamos por ahí un par de compañeros en la oficina que vivían muy lejos y todos los días pasaban entre una hora y media de ida y una hora y media de regreso rumbo a sus casas. Eso significa que al día le metían 3 horas de trabajo, que a la semana eran 15 horas de transportación, lo cual representaba casi 2 días de trabajo. Entonces, esto les vino a cambiar la vida en forma importante y aumentar la productividad. Pero también tenemos que medir esa productividad. No es únicamente de decir que la tenemos, sino cómo podemos irla midiendo. Los empleados sienten que ellos y las empresas se han beneficiado del trabajo remoto. Claro, hay de todo, ¿verdad? Hay quienes no les gusta esta nueva modalidad que hoy por hoy tenemos que adoptar y que yo creo que, como decía la canción de la estación de radio, llegó para quedarse. Y algunas consideraciones de lo que es la oficina, de lo que es el regreso a la oficina. Hay varios aspectos importantes. La parte de negocio, la parte de los empleados, la parte de la oficina y el seguimiento y los informes. ¿Cómo hacer para que esta nueva forma de trabajo no afecte al negocio? Obviamente es importante. Y también cómo beneficia. Por ejemplo, en nuestro caso, hoy tenemos compañeros de la oficina de Colombia, de la oficina de Perú, de la oficina de Brasil, que están ayudándonos a hacer trabajos con clientes que tenemos en México. Y hoy por hoy hay una iniciativa muy importante a nivel mundial en la consultoría en la que trabajo, para que se haga esto un movimiento, una estrategia a nivel mundial. Es decir, vamos a compartir recursos en donde hagan falta, en donde se necesiten. Y esto, pues para el negocio es algo sumamente importante. Los empleados también necesitan tener transparencia, necesitan tener un cambio de los valores y expectativas de cómo está trabajando, de cómo se les va a medir su nueva actividad en el trabajo, de la colaboración que pueden tener para hacer una serie de temas que pueden impactar
en su desarrollo de la empresa, en la motivación que tengan, en la productividad del trabajo. La oficina también, como decíamos, nosotros estábamos cada vez haciendo eh, eh, espacios más pequeños de trabajo hasta que llegamos a la conclusión por las circunstancias de la pandemia de que era mejor ya no tener oficina y dejar que todo el mundo trabajara desde sus casas. Esto ha incrementado mucho la productividad de nuestro personal y le ha dado, como decíamos, un incremento en su calidad de vida. Sin embargo, hay empresas que tienen que ver cómo van a hacer el seguimiento de las características sanitarias, cómo van a remodelar los espacios, cómo van a permitir que la gente accese a las oficinas desde que empiecen a regresar. Se habla hoy de que ya hay algunos negocios que empiezan a regresar. Hace poco platiqué con una persona que trabaja en el gobierno y ellos nos comentaron que ellos nunca dejaron de trabajar, sino que tienen horarios escalonados, tienen días en los que van, en los que no van, y pues esto a nivel de productividad, pues se tiene que ir midiendo, se tiene que ir viendo para que no afecte el objetivo final de los distintos negocios y de las oficinas. También es interesante ver cómo vamos a medir pues, la información y todas las cosas que se van generando conforme va creciendo el, regreso a la oficina o el no regreso a la oficina, que también es algo que puede ser una tendencia mundial y que va a ser una tendencia mundial. Por ahí leí estadísticas de que la industria que más se ha visto afectada con toda esta situación de la pandemia es la industria de los bienes raíces, en donde, bueno, pues lo hemos visto obviamente al ver que la gente pues dejó de ir a trabajar y pues ahora tenemos elefantes blancos, ¿verdad? Que están sin utilizarse. Y como conclusión al tema, pues hay mucho que hablar en este sentido, que bueno, Jarvis nos va a decir una manera tecnológica de cómo poder medir la productividad en el teletrabajo, pero hay algunos temas. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo la fuerza laboral que hoy sigue trabajando? Eh, ¿Cómo podemos medir la productividad de esa personal, dado que no lo estamos viendo? Y tampoco se trata, ¿no? De perder el tiempo se puede perder estando o no en teletrabajo, pero ¿cómo medir la productividad de las personas en la actualidad? Definir políticas, nuevas políticas de trabajo, nuevas políticas y procedimientos que la empresa va a adoptar en cómo o cuándo va a regresar a la oficina, si van a regresar para las cuestiones del trabajo en casa, algo que no habíamos notado en algún momento dado que era tan sencillo como la silla en donde nos sentábamos en la oficina. Cuando llegamos a casa, pues no tenemos sillas que tengan esa ergonomía para poderlas utilizar durante algún tiempo prolongado y bueno, pues tuvimos que adaptar nuestros ambientes de trabajo con nuevos asientos de trabajo incluso. La parte tecnológica, ¿cómo podemos ayudar a las personas en el tema de la tecnología? O sea, lo vivimos que de pronto tenemos incluso en una misma casa habitaciones donde la señal de internet no es la misma. Pues, ¿cómo podemos apoyar a la gente con el tema de la tecnología para que la productividad en el trabajo remoto sea lo mejor posible? Sacar al máximo eh, el provecho de la inversión en equipos, en instalaciones, en proyectos de capital. Hay mucho que ver todavía en cuanto al teletrabajo. Y planificar las implicaciones financieras que todo esto tiene. Veíamos que se recomienda que se haga un pago proporcional para poder apoyar a los empleados con el tema de la luz, del internet, que no es tan fácil de determinar cuánto del pago mensual de luz y de internet pues, corresponde al trabajo y cuánto no, ¿verdad? Pero bueno, son todas estas implicaciones que la nueva realidad
del teletrabajo nos tienen que hacer pensar y nos tienen que motivar para poder medir la productividad en el teletrabajo. Y bueno, con esto hemos esbozado una serie de temas muy generales, pero muy interesantes en cuanto a la cuestión del teletrabajo. Y bueno, ahora damos paso al marco legal que va a ser presentado por Ricardo Ramírez. Gracias por su atención. Gracias, Roberto. Te agradezco mucho la intervención. Muy interesante lo que has comentado. Muy bien, ahora hablemos o vamos a hablar acerca de lo que implica el marco legal en nuestro país relacionado con el teletrabajo, lo cual sufrió modificaciones a partir de este año. Voy a dejar un pequeño clip con el que vamos a arrancar. Como les comentaba en la cápsula anterior, no solamente existen obligaciones por parte del patrón, también el empleado tiene obligaciones. ¿Pero qué obligaciones tiene este? Una de ellas es conservar, mantener y darle un buen uso a las herramientas de trabajo. Es decir, el empleado deberá de cuidar la silla, la mesa, la impresora y utilizar los consumibles de forma adecuada. Otra obligación que tienen los empleados es mantenerse conectados, disponibles durante la jornada laboral, es decir, avisar la hora de entrada, cuando tomen sus alimentos y la hora de salida. Es muy importante que los empleados se mantengan conectados con las herramientas electrónicas que el patrón les proporcione y así se desarrollen las actividades como cuando se encuentran en la oficina o centro de trabajo. En fin, más adelante les explicaré qué es el famoso derecho de los empleados a la desconexión. Muy bien, a partir de esto que se comenta aquí en la cápsula, yo tomé un par de datos estadísticos que me parecen muy importantes y que aplican a nuestro país. Uno es que al menos 2 de cada 3 tomadores de decisiones en la industria nacional conocen las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo en relación a lo que tiene que ver con el teletrabajo. Y algo que es más interesante todavía es que tan solo el 10% de las empresas señala que no puede cumplir con estos requisitos, lo cual implica que en realidad estamos muy cerca de poder tener la apertura y la posibilidad de avanzar en estos temas para no tener ningún tipo de implicación legal. Lo que se modifica en la Ley Federal del Trabajo lo voy a resumir en 2 grandes bloques. Lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer los empleadores y otro es lo que los colaboradores pueden hacer. En la modificación que se hace al artículo 311, se habla de que se considera teletrabajo cuando al menos el 40% de la actividad se realiza desde casa o desde algún lugar a donde el empleado decide tomar sus actividades y desempeñar su jornada laboral. Y en este caso, los empleadores tienen la posibilidad y la confianza de poder hacer el monitoreo de sus actividades o la supervisión de sus colaboradores de manera remota y esto es totalmente legal. También es necesario saber que es necesario hacerles saber a los colaboradores que están siendo ellos revisados, de tal forma que fue como si fuera tal cual lo que hacemos cuando estamos en la oficina. Es importante negociar con el empleado el nivel de supervisión al cual se va a llegar, ya que en algunos casos es posible el poder grabar y monitorear inclusive con la grabación de las pantallas y el audio a través de sus equipos de trabajo. ¿Sí? Es importante también hacer mención de que está permitido el uso de herramientas tecnológicas para poder llegar a hacer esta medición de la productividad con el equipo de colaboradores. Por otro lado, el tema de los colaboradores es también importante, ya que ellos, además del tema de lo que ya se comentaba de tener la posibilidad de recibir apoyos por parte de la empresa, también ellos son responsables del tratamiento adecuado de la información y de los datos utilizados. Como ya mencionaban en láminas anteriores, Hoy en día lo más preocupante para las empresas es la debilidad que tienen en la seguridad de la información provocada por los empleados, algunas veces de manera intencional y gran parte de las veces también de una manera no intencional. Entonces, una adecuada adopción de herramientas electrónicas ayudará mucho para que esto se pueda minimizar. También tenemos ahí la opción de tener una relación laboral equilibrada entre la productividad y la salud mental. Como bien comentaba en la última sesión la abogada, decía que no es necesario el tener una vigilancia tan estricta, sino más bien tener un balance para que el empleado se sienta cómodo trabajando en casa.
Y por último, lo que vamos a ver en la siguiente cápsula, que habla del derecho a la desconexión y a la flexibilidad. Y la flexibilidad tiene que ver con la posibilidad de darle al empleado la opción de regresar a las oficinas si es que él no se siente a gusto cuando está participando de manera remota y con la supervisión que podemos aplicar. Les dejo el último video. Creo que a todos nos está pasando que en esta pandemia estamos trabajando muchas más horas que las que antes trabajábamos cuando acudíamos a la oficina. Pero esta nueva modalidad del teletrabajo contempla un derecho que se denomina derecho a la desconexión. Esto quiere decir que el empleado no tiene la obligación de seguir trabajando fuera de la jornada laboral. Es decir, si sigue recibiendo requerimientos por correo electrónico o por WhatsApp, podrá contestarlos hasta la siguiente jornada laboral. Esto es muy importante cumplirlo para así cuidar nuestra salud y así dar cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, tanto patrones como empleados. Espero que todas estas cápsulas de teletrabajo les sean de utilidad y hayan sido claras. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues pasando al último tema, de manera muy breve, les voy a dar un pequeño recorrido por lo que significa o lo que implica el tener una herramienta tecnológica que nos va a ayudar a hacer todo este seguimiento y de monitoreo de actividades de nuestros colaboradores. En este momento estoy entrando a un sitio que nos va a dar un demo y solamente les voy a comentar pantallas de manera muy rápida. Esta herramienta de Teramind es una herramienta que es muy práctica, porque en cierto sentido nos va a permitir tener en pocas vistas un panorama general del comportamiento que están teniendo nuestros empleados. Esta instalación es un agente muy sencillo que es un archivo ejecutable que en cada uno de los equipos que nosotros queremos monitorear se va a instalar y nos va a permitir tener estas vistas a donde vamos a tener información general de lo que está ocurriendo. Aquí en esta primera vista, ustedes del lado derecho van a ver un grupo de barritas que están simulando, más bien nos están mostrando la actividad que tiene cada uno de nuestros empleados. Todas estas vistas, cabe mencionar, son personalizables, es decir, nosotros podemos decirle a la herramienta lo que queremos que nos muestre. Aquí en particular, estas barritas nos dicen bloques de 5 minutos de tiempo. Y esa, digamos, forma en la que se está acomodando la información nos indica que entre más alta sea la barrita, es un tiempo más productivo por parte de los empleados. Y aquí de primera vista nosotros podemos ver quiénes están teniendo una actividad más provechosa por encima de otros. Tenemos vistas que nos pueden llevar incluso a tener información de la vista en vivo de lo que está haciendo una persona, tomando, digamos, el video de lo que él está viendo en sus pantallas de sus equipos de trabajo. También tenemos fotografías o snapshots que nos permiten tener una secuencia en el tiempo. Podemos configurar esto para que sea cada 10 minutos y nos está mandando fotografías. Y así podemos identificar algunos comportamientos. Nos da información sobre el correo electrónico, a quién le está escribiendo o de quién está recibiendo información. Inclusive podemos ver el contenido de la información que él está haciendo. También podemos ver el tipo de intercambio de información que está haciendo. Es decir, si él está enviando un archivo, pudiéramos tener la facultad de ver qué tipo de archivo o identificar el archivo que está enviando. Hay información sensible y que puede ser de mucha preocupación para las empresas por el trato que se le puede dar a esta información. Entonces, aquí nosotros pudiéramos empezar a determinar algunas acciones para impedir que cierta información que nosotros consideramos importante salga de la organización. Y hay muchas opciones que se pueden ir configurando para que esto no sea una cuestión que se invada la privacidad de las personas. Nosotros, como bien decía la ley, nosotros tenemos que dejarle claro al empleado lo que nos interesa. Y en el caso, por ejemplo, del correo electrónico, nosotros podemos definir políticas y reglas que se configuran en estas herramientas para que nosotros definamos que el correo institucional es el que vamos a monitorear. Y ahí sí me interesa saber qué escribes, con quién te escribes, de quién recibes información y qué le estás enviando. Pero puede haber correo que a lo mejor es el personal, que también es susceptible de ser monitoreado, y ese no me interesa saber a quién le escribes o de quién te estás recibiendo información. Lo único que voy a configurar para esa acción en particular es, a lo mejor, si tú quieres enviar un archivo sensible a través de tu cuenta personal,
El contenido que tú pongas no me interesa, pero el archivo como tal que quieres tú enviar, ese sí, incluso te puede impedir que lo puedas enviar. Nos da información genérica también estos dashboards de la actividad como se está generando. Esto a partir de un periodo de tiempo que aquí arriba, por ejemplo, estamos viendo lo que está implicando el día de hoy y podemos abrir esto con diferentes rangos. Nosotros podemos decir los últimos 7 días y entonces la información se actualiza y empieza a mandarme todos estos datos. De una manera que tengo información muy rápida de lo que está ocurriendo en la empresa. Me está diciendo quién está empleando más tiempo en la cuestión productiva. Es muy importante que al momento de que nosotros instalamos estas herramientas con nuestros colaboradores, empezamos a definir muchas acciones como perfiles y diferentes reglas y alertas con las cuales nosotros vamos a poder tener información precisa en el momento oportuno. Es decir, no tengo que estar pegado aquí 8 horas al día viendo la actividad en una pantalla de todos mis colaboradores para saber qué están haciendo. Si yo configuro con reglas y alertas, el mismo sistema me va a dar la información para que en un momento dado, si algo está en riesgo, puedan haber, se puedan tomar las acciones pertinentes. Hay una serie de reportes que es una analítica que los sistemas de monitoreo como Tenamain nos arrojan y que nos dan información muy interesante respecto a la productividad. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo un periodo de tiempo del 1 de octubre al 7 de octubre, a donde vemos a un grupo de empleados, que puede ser incluso por departamento. Si yo le doy aquí la opción, puedo ver la información específica por un bloque de empleados, pero aquí me dice que, por ejemplo, hay una persona que tiene prácticamente el 100% de las horas en conexión de su jornada laboral. Y curiosamente aquí corresponde de que es el que en tiempo productivo es el que más trabajo está desempeñándome, pero no necesariamente hay esa correspondencia, porque en segundo lugar tengo a una persona que es de nombre Tía Sanders, y Tía Sanders no es de las personas que es más productiva. Y nosotros lo podemos ver aquí a golpe de primera vista, porque en esta gráfica lo que nos dice que es que entre más azul es la barra de información, entre más marcado es el color azul, está siendo más productivo este colaborador. Y si tiene colores claritos, tirándole ahí a color cremita, significa que no es una persona que está aprovechando sus tiempos de manera adecuada. Entonces, lo que indica o lo que sugieren este tipo de herramientas es apoyar a los empleados para identificar a tus top performers, y tus top performers te van a decir, bueno, pues la manera en la que yo trabajo para tener una mejor productividad es tal, y la puedo yo analizar en las pantallas que tengo acá, y la voy a tratar de replicar con la segunda persona que está mucho tiempo conectada, pero no está siendo productiva. Entonces, hay varias formas en donde nosotros podemos tener muchos indicadores de productividad, a donde podemos ir al detalle incluso de lo que él está viendo o haciendo. Y la ventaja también de Tenamain es que nos permite configurar actividades y ponerle a una persona cierto nivel digamos, de calendario, de cuestiones que él tiene, de tareas que tiene que cumplir. Y bajo ese esquema de cumplimiento es como vamos arrojando diferentes indicadores de información. Hay muchas formas de configurar la herramienta. La verdad es que esto es muy extenso. A mí me gustaría mucho que si alguno de ustedes está interesado en conocer más acerca de esto, podemos agendar reuniones posteriores y mostrarles a detalle lo que se puede lograr hacer con Tenamain. La mejor noticia de todo esto es que es una herramienta que parte desde los 84 pesos por instalación, o puede partir a partir de 84 pesos por instalación por cada una de las licencias. Esto va a depender un poco de el volumen de licencias que se contraten y sobre todo la temporalidad. De momento lo vamos a dejar aquí en cuanto a la presentación de Tenamain y cedemos el tiempo para que podamos hacer preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Regreso a la presentación. Pues gracias a los asistentes. Odette nos va a estar ayudando a recibir sus comentarios y a recibir sus preguntas. Y con todo gusto estamos Roberto, Ricardo y un servidor en este momento a sus órdenes para recibir las preguntas. Así es, con mucho gusto, Miguel. Mira, ya tenemos una pregunta por aquí de Rita Elena Peña. Dice, nos saluda a todos, muy buen día, gracias por esta videoconferencia tan interesante. Algo que definitivamente es importante es precisamente la salud del colaborador. Observo que han tocado el tema del mobiliario, silla ergonómica e igual forma el tema de apoyo de pago de internet. El trabajador, ¿en qué momento, en un momento dado, puede exigir esto?
Adelante, Richard, tú esa la puedes hacer bien. Sí, efectivamente es un derecho de los empleados el poder no exigir, sino más bien negociar con los empleadores todo este tema relacionado al equipo para poder desempeñarse desde sus casas. Lo mejor es que los colaboradores o los empleadores más bien tengan ese buen acuerdo en mutuo para que puedan llegar a proporcionarles lo que se necesita, porque en ocasiones, pues a lo mejor tú les puedes proporcionar el escritorio, pero no tienen espacio en donde ponerlos en sus casas. Entonces, tú puedes llegar a negociar el que puedan estar trabajando desde su mesa de comedor y únicamente a lo mejor les mandas la silla ergonómica, ¿no? O viceversa, a lo mejor él tiene su silla ergonómica, te dicen, no es necesario que me la mandes, pero pues sí, a lo mejor mándame un escritorio o mándame a lo mejor la impresora porque yo soy el que manda, no sé, una correspondencia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es una cuestión mucho de negociación, pero sí son derechos de los colaboradores el poder tener acceso a estas herramientas de trabajo. Excelente, muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta. ¿Con Tenamay no se viola la privacidad de las personas? No, como lo comentábamos al principio de la presentación de la herramienta, estas herramientas son permitidas por parte de la ley. Y lo que importa es que tú dejes por escrito y dejes asentado que es una práctica que va a quedar de manera permanente mientras el empleado esté en algún modo de teletrabajo, ya sea híbrido o permanente. Y de esta manera, esa negociación donde tú le vas a decir, si vas a entrar a tu banco, no te voy a monitorear y se puede configurar Teramain para que no se monitoree nada de lo que se hace en el banco. Lo único que te va a decir es, estuviste tanto tiempo en el portal X de X banco y no me va a dar ni la pantalla, ni voy a tener acceso a los passwords, ni voy a tener acceso a absolutamente nada de lo que tú hagas en Bancomer, por decir un ejemplo. Y lo que también es importante es decirle al empleado, oye, yo sé que vas a entrar a hacer tus movimientos personales, pero esto no va a implicar que estés a lo mejor 4 o 5 horas en la página de Bancomer sin que ésta se mueva, ¿no? Entonces, eso pudiera ser un indicador. Ahora, una estadística importantísima que necesitamos comentar es que la jornada laboral del 100% del tiempo, en ninguno de los casos, en ninguna parte del mundo, es al 100% provechosa. Se habla de que entre un empleado que te llega al resultado te va a trabajar entre un 40 y un 60%, dependiendo de la actividad de la empresa, entre un 40 y un 60% del tiempo de su jornada laboral de manera productiva. Es decir, hay un gap de tiempo que va a ser o improductivo o se le conoce también como idle time, que es el que no tienes interacción con tu equipo de trabajo y ese no se puede medir. Pero si está entre el 40 y el 60%, tus empleados son los que te llegan al resultado. Los que te mandan, los que te arrojan resultados por arriba del 60%, son empleados que son top performers y a los que hay que estudiar para buscar replicar hacia atrás con el equipo que está un poco más rezagado sus prácticas para que todos vayan incrementando su productividad. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Nos dice Héctor Ochoa, ¿el sistema mostrado corre en segundo plano? Sí, hay dos maneras de poderlo ejecutar. La primera es un modo en agente revelado, en donde el colaborador tiene la facultad de apagarlo o encenderlo. Y el que es más común de uso es el que está en modo escondido, se le llama. Es decir, el empleado nunca va a tener posibilidad de apagarlo y solamente las personas que lo están monitoreando pues van a configurar el cómo van a hacer el monitoreo. Muchas gracias. Más dudas acerca de esta aplicación. Gerardo Plasencia nos dice, felicidades a los ponentes. El hecho de establecer herramientas para medir productividad o verificar el trabajo de los colaboradores en el esquema de teletrabajo, ¿es recomendable establecerlo en esquema laboral normal? O sea, es decir, Claro, este tipo de herramientas no son exclusivas para trabajar o para implementarlas con equipos que están trabajando de modo remoto. De hecho, trabajando in situ es como, incluso así nació Teramain, trabajando para empresas como bancos y empresas financieras, a donde el tema de la seguridad de la información es tan importante que se implementó con equipos grandes de trabajo estando en oficina. Entonces, no está limitado únicamente a empresas o a personas trabajando en modo remoto. muy bien, gracias. Dice Silverio López, para la contratación del software de Teramain, ¿existe un mínimo de licencias o empleados a supervisar? ¿O puede ser el que se requiera
aunque sea el mínimo? Gracias. Claro, en el caso, hay dos modalidades de poder instalar Teramind. Uno es a través de un modelo de la nube, en donde se pide que sean solo 5 licencias como mínimo. Y si es una instalación on-premise, es decir, en la infraestructura del propio cliente, entonces ahí necesitamos que sean mínimo 10 licencias. Muy bien, gracias. Nos dice Héctor Ochoa y Lisette García. Héctor Ochoa nos dice, ¿qué tan seguro es la app? ¿Es hackeable? Dado la apertura de privacidad, ¿tiene algún peligro? Y Lisette nos pregunta, ¿cómo miden los tiempos muertos? Bueno, en la herramienta incluso se está utilizando a nivel de bancos y tiene un nivel de seguridad bastante importante. Digo, cuento con información, no tengo el dato preciso para decirte con qué nivel de precisión, pero es a nivel de seguridad bancaria, entonces está en los estándares más altos. Corre en la nube, entonces no es tan sencillo hackearlo. No hemos tenido hasta el momento alguna notificación de que haya sido hackeado. Y la seguridad de la información viaja de manera encriptada con varios estándares también de manera que son internacionales y entonces es muy seguro. Y la segunda parte de la pregunta era. Sí, disculpa, ¿cómo se miden los tiempos muertos? Cuando tú das de alta a un empleado, tú le vas a asignar un perfil, el cual ya viene, digamos, preconfigurado con la actividad que se considera como productiva. Y tú puedes agregar incluso información. Vamos a suponer un escenario en donde estamos hablando del área de TI y el área de promoción. El área de promoción es muy probable que tenga que utilizar las redes sociales como Facebook o LinkedIn para hacer su labor. Entonces, tú puedes catalogar estos tiempos dentro de estas aplicaciones en línea como tiempos productivos. No así para el área de TI, en donde a lo mejor ellos no tendrían que estar navegando en horas de trabajo dentro de estas páginas. Entonces, a ellos se los puedes catalogar como no productivo. Y puedes ir alimentando la herramienta para que esto se vaya nutriendo al paso del tiempo de tal forma que tú vayas dándole digamos, el margen de decirte cuánto tiempo fue productivo y cuánto tiempo es improductivo. Y también te va a hacer notar el tiempo en que no tuvo interacción con su equipo de trabajo. Entonces, de esos 3 bloques es como formas el 100% de una jornada laboral. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos hacen una pregunta para contador Roberto. Juana Cecilia Trujillo Reyes nos dice, gracias por la videoconferencia y la pregunta va para Roberto. ¿Cómo atender los aspectos psicológicos de los empleados que puedan ocasionar el aislamiento en aquellos casos que tengan necesidades de afiliación? ¿Qué pasa con la frustración de no convivir como estamos acostumbrados? Bueno, yo creo que esto es un cambio de forma de trabajo, de rutinas de trabajo. Recordemos la revolución industrial, ¿no? Para irnos hacia la historia, ¿no? Cómo hubo un cambio del trabajo manual al trabajo automatizado y cómo sigue habiendo estos cambios, ¿no? La utilización de robots en los trabajos de validación inmediata. Entonces, yo creo que todo es cuestión de adaptabilidad y definitivamente debe haber casos donde las personas tengan un impacto importante en su transformación a esta nueva realidad que yo creo que hay que tratarla pues ya con especialistas, ¿no? Con gente que sepa de conducta y de comportamiento humano. Pero mi percepción es que estos son cambios que se van a ir dando y que los hemos visto que se han dado en otros temas que hoy por hoy vivimos cotidianamente, como los cajeros en los estacionamientos, ¿no? Ahora pues ya no hay gente que atienda la salida del estacionamiento, ya son puras máquinas, ¿no? Entonces yo creo que son cuestiones que poco a poco se van a ir cambiando. Muchísimas gracias, Roberto. Pues hemos llegado a nuestro límite de tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos muchísimo su colaboración. Las preguntas que están quedando pendientes por leerse a nuestros conferencistas, las vamos a hacer llegar puntualmente a ellos para que se pongan en contacto con ustedes. A todos les agradecemos muchísimo su participación. Roberto, Ricardo, Miguel, a forma de conclusión, ¿les gustaría llevar alguna conclusión en general?
nada más muchas gracias a todos. Perdón por haber tomado el micrófono, pero pues muchas gracias a todos. Es un tema que no está terminada la discusión. En realidad seguimos aprendiendo. Es muy importante, pues simplemente decir que esto llegó para quedarse, que no vamos a regresar a como era el mundo hace algunos años y simplemente pues es muy importante adaptarnos y cambiar para poder seguir con este tipo de prácticas, ¿no? Que no nos dé miedo, simplemente son nuevas formas de trabajo. Lo importante es tener las herramientas, las prácticas, los métodos para hacerlo, ¿no? No sé, Roberto, Ricardo, ¿quieren cerrar con algo más? Pues yo agradecerle a Jarvis, a Miguel Ángel y a Ricardo la invitación y ponerme a sus órdenes por si esta plática quisieran tenerla en sus empresas en forma particular, lo que corresponde a mi participación. Gracias. Igualmente, yo Richard. únicamente quisiera agradecerle a Roberto por su apoyo durante esta sesión. Y pues yo quedo a sus órdenes. Nosotros vamos a dejar nuestros datos también para que si alguien tiene dudas respecto a Theramine y el funcionamiento y los alcances que tenemos con esta herramienta, que son muy amplios, podamos discutirlos en una sesión más en corto y a detalle para que ustedes se queden tranquilos respecto a cómo se pueden implementar estas herramientas. Muchas gracias a todos por su participación y asistencia. ¿Dónde te contactan, Richard? Listo, aquí está, les dejamos en pantalla nuestros datos de contacto, dejo también los de Roberto para que puedan ustedes buscarlo y nuevamente agradecerles. Muchísimas gracias. Contador Roberto Abad, que es socio IMEF, es un orgullo para nosotros que esté el día de hoy con nosotros acompañándonos, Ricardo Ramírez, Miguel Ángel Narváez. Les agradecemos muchísimo su participación. A nombre del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, agradecemos a nuestro patrocinador Jarvis, que estuvieran el día de hoy con nosotros brindando esta importante información. Los invitamos a seguir viendo nuestros eventos en la página de eventos IMEF, www.imef.org.mx. Ahí con muchísimo gusto estamos compartiendo semana a semana todos nuestros próximos eventos. Los esperamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos, Roberto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos, Richard. Gracias, Odette. Y gracias a todo el equipo de IMEF. Mucho gusto. Hasta luego.